Hemos estado hablando acerca de las disciplinas espirituales. Yo les dije y les mostré en la Biblia que el éxito de todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia se debió a la utilización de recursos espirituales como la oración, el ayuno. Hablamos del llanto, de las lágrimas, del luto, del quebrantamiento, de la humillación, de la lectura de la palabra, del retiro. Vimos historias como la de Daniel, que se enfrentó al pozo o al foso de los leones solo orando. Vimos la historia de Esther, una mujer que logró revertir el destino de exterminio que pesaba sobre toda una nación solo ayunando. Vimos la historia de Pablo y Silas, que escaparon, fueron liberados de la cárcel, cantando canciones, adorando, alabando y orando. Y vimos el crecimiento de la iglesia primitiva, que vivía en dependencia absoluta del Espíritu Santo. No hay dudas que las disciplinas espirituales funcionan, pero también debería ser yo honesto con usted o con ustedes y decirles que a veces estas disciplinas espirituales no funcionan. Debería ser honesto. Y en el día de hoy, en esta tarde, quiero hablarles acerca de las disciplinas espirituales y por qué en ciertas ocasiones no funcionan. No te van a funcionar. ¿En qué casos? Número 1, cuando el que practica las disciplinas espirituales no está bien con Dios. Dice Santiago capítulo 5, verso 16. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. En otras palabras, produce resultados. Te funciona. La oración de quien está bien con Dios te funciona. Pero la oración de quien no está bien con Dios no funciona. Juan capítulo 9, verso 31. Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, sí escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Cuando hay pecado, la oración no te va a funcionar. Porque el pecado rompe la línea de comunicación con el cielo. Y si no lo crees, puedes ver a Saúl. Durante todo el tiempo en que Saúl fue desobediente a Dios, sus oraciones no fueron contestadas. Primera Samuel capítulo 28. Dice, verso 5, Saúl oró al Señor, pero el Señor no le respondió. Al final Saúl dijo, búsquenme a una espiritista para que yo vaya a consultarla. Saúl no estaba bien con Dios y como hemos leído, la oración de quien está bien con Dios es poderosa, es efectiva, produce resultados, pero la oración de Saúl no producía resultados porque no estaba bien con Dios. El cielo se había cerrado. Insisto en este punto, el pecado te bloquea el cielo, rompe la línea de comunicación con el cielo. El pecado es el peor negocio. Cuando estamos en pecado, la oración no te va a funcionar. Isaías 59:2 dice, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Lo que temo es que hay muchas personas que, al igual que Saúl,
En lugar de elegir el camino de la confesión, del arrepentimiento, para restablecer la línea de comunicación rota con Dios, eligen el mundo ocultista, se vuelven al mundo ocultista, porque el cielo está cerrado, al igual que Saúl. En lugar de prendérseles la bombita y decir, si yo me vuelvo en arrepentimiento, puedo restablecer la relación con Dios y Dios volverá a escucharme y Dios volverá a bendecirme. En lugar de elegir el camino del arrepentimiento, se vuelcan al mundo ocultista, al mundo espiritista. Y ese no es un buen consejo, no es una buena elección. El diablo no te va a ayudar, al contrario, te va a destruir, y te lo advierto. Si hay alguien aquí en esta tarde que pisó la iglesia, sea por primera vez o sea porque tiene 20 años de creyente, pero en algún momento se ha volcado al mundo del espiritismo y no ha renunciado al mundo del demonio, te advierto, estás en serio peligro, estás en serios problemas. Hay que robar, hay que quitarle otra vez la autoridad que se le dio al diablo. Hay una puerta abierta, hay un derecho legal que le diste al diablo, y el diablo va a utilizar ese derecho legal que le diste para pulverizarte y pulverizar tu familia, te lo advierto. La iglesia, los pastores, estamos aquí para ayudarte. Ni te vayas hoy, vuelve en la semana, pero quiero que seas libre. Si has estado frecuentando el mundo del ocultismo, quiero que escapes inmediatamente. El diablo tiene la naturaleza, está en sí el de destruir. Jesús dijo que Él había venido para matar, robar y destruir. Esto me hace acordar a la historia de un escorpión que le pidió a una rana que lo ayudara a cruzar el río. La rana al principio dijo, no, me va a picar. Pero después fue convencida por las palabras elocuentes del escorpión. Y cuando estaban en medio del río, el escorpión estaba arriba de la rana y la pica. Entonces la rana le dice, pero ¿por qué hiciste esto? Ahora ambos vamos a morir. Y el escorpión le respondió, es que está en mi naturaleza aguijonear. La naturaleza de Satanás es destruir. Pero la naturaleza de nuestro buen Dios es ayudar, restaurar y bendecir. Aquella persona que se vuelve de todo corazón a Dios, encuentra en Dios alguien que te va a ayudar, alguien que te va a restablecer, alguien que va a bendecir tu vida y tu familia. Ese alguien es nuestro Dios, nuestro buen y gran Dios todopoderoso. Insisto en este punto. Dios no escucha las oraciones de quienes insisten en vivir en pecado. ¿Te quedan dudas después de todos los pasajes que vimos? Te doy otros. Dice Proverbios capítulo 28, verso 9. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Rechaza. Proverbios 15, 29. El Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los justos. Venga conmigo. Usted dijo, pastor, que si yo estoy viviendo en pecado, en desobediencia, al igual que Saúl, mis oraciones no van a ser escuchadas. Sí. ¿Y qué pasa si hay alguien que ora por mí? ¿Qué pasa si acudo a alguno de mis líderes espirituales, a algún pastor, para que ese pastor ore por mí? ¿Está obligado Dios a responder la oración de un hombre justo
que hace en favor de una persona que insiste en vivir en pecado y en desobediencia, tiene la obligación Dios de contestar la oración de un hombre recto, de un hombre espiritual, de un hombre justo. La oración que ese hombre justo hace en favor de una persona que insiste en vivir en pecado, ¿tiene Dios la obligación de responder la oración de ese hombre justo? No. Y te doy el caso de Abraham. La Biblia dice que Abraham era el padre de la fe y el amigo íntimo de Dios. Sin embargo, la oración o las oraciones que Abraham hizo en favor de las ciudades de Sodoma y de Gomorra no sirvieron para nada. No pudieron impedir que Dios destruyera esas ciudades. En cambio, Abraham también oró por su sobrino Lot, que vivía en esas ciudades. Y Dios respondió la oración de Abraham en favor de su sobrino Lot. La pregunta es, ¿por qué Dios no contestó las oraciones de Abraham en favor de las ciudades de Sodoma y de Gomorra? Y sí contestó la oración que hizo en favor de su sobrino Lot. Es que la Biblia dice que Lot era un hombre justo y las ciudades de Sodoma y de Gomorra insistían, pese a la advertencia de Dios, insistían en vivir en pie de guerra con él. La Biblia dice en 2 Pedro 2:7, Dios rescató a Lot, ¿por qué? Porque Lot era un hombre recto. Entonces la oración de Abraham funcionó. Déjame darte otro ejemplo bíblico. Una oportunidad Dios le dijo al rey Abimelec, era un rey pagano. Génesis 27. Dios le dijo al rey, devuelve la mujer a su esposo. Tomaste una mujer equivocada. Y él, Abraham, va a orar por ti. Entonces vas a vivir. Pero si no la devuelves, si insistes en vivir en adulterio, si insistes en vivir en desobediencia, si insistes en vivir en infidelidad, en pie de guerra con Dios, si insistes en vivir en pecado, si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo van a morir. La oración de Abraham no te va a servir de nada. Si devuelves la mujer, entonces Abraham va a orar y esa oración yo la voy a escuchar. Pero si insistes en vivir en pecado y no devuelves la mujer, entonces la oración que haga Abraham no te va a servir de nada. Wow. No hay dudas de que Dios puede ayudarnos cuando oramos en favor de personas que no están convertidas. Pero lo que yo quiero decirte es que después de que una persona ha sido advertida una y otra vez de que está caminando en pecado, en desobediencia, y Dios les ha advertido a esas personas una y mil veces, y esas personas insisten en vivir en desobediencia, aunque te ore el pastor más ungido del planeta, esa oración te va a servir de muy poco. Te va a servir de muy poco. Una persona hipotética viene a pedir oración porque estás por salir de viaje. Si esa persona insiste en vivir en desobediencia, en una doble vida o lo que sea, la oración del pastor más ungido del planeta no le va a poder ayudar. La oración de Abraham te va a servir, le dijo Abimelec, siempre y cuando devuelves la mujer. Si no devuelves la mujer, la oración de Abraham no te va a servir. ¿Necesitas más pruebas escriturales? Jeremías capítulo 15, verso 1. Dijo Dios, aun si Moisés y Samuel, wow, titanes de la fe, se presentaran delante de mí para rogarme, para interceder, para orar por este pueblo, por el pueblo de Israel que vivía en pecado, yo no los ayudaría.
O sea, la oración de Moisés y la oración de Samuel no les va a ayudar, ¿eh? Fuera con ellos, quítenlos de mi vista, porque vivían en pecado. Vivían después de haber sido advertidos 1 y 1000 veces que tenían que volverse de la idolatría, no se volvían. Y Dios dijo, aunque Moisés y Samuel intercedan delante de mí en favor de ellos, yo no los voy a escuchar. O sea, la oración que el pastor más ungido puede hacer por tu vida no va a servir de nada. O por la mía, no va a servir de nada. Entonces, a veces las disciplinas espirituales no te funcionan. La oración no te funciona. No funciona cuando el que practica la oración está en pie de guerra con Dios, está mal con Dios. Si estás mal con Dios, hay que arreglarlo rápido para que Él vuelva a escuchar tus oraciones y para que Él vuelva a contestar tus oraciones. Segundo, ¿en qué otro caso no funcionan las disciplinas espirituales? Cuando el que las practica no lo hace con perseverancia. Dice Santiago 5:16, la súplica, la oración del justo tiene mucho poder, es muy efectiva, con tal que sea perseverante. Si no es perseverante, no hay muchos resultados. Eso es lo que te quiere decir. La insistencia arrebata bendiciones. Nuestro ejemplo es David. Salmo 55:17. Mañana, tarde y noche clamo. Wow, 3 veces al día, igual que Daniel. Mañana, tarde y noche clamo, dijo David, y el Señor oye mi voz. Claro, insistente. Nehemías obtuvo el favor del rey porque había prevalecido en oración día y noche. El crecimiento expansivo de la primitiva iglesia tuvo lugar porque perseveraban en las oraciones. Hechos 2:42. Perseveraban en las oraciones. Muchos de los que oran jamás reciben porque jamás perseveran. Pablo dijo en Efesios 6:18, sean persistentes en sus oraciones. Y el mismo Jesús nos enseña a ser perseverante en nuestras peticiones. Lucas 11:8 dice, si siguen tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará, Dios, y te dará lo que necesitas. Así que les digo, dijo Jesús, sigan pidiendo y van a recibir lo que piden. La clave es orar con perseverancia. Si el que practica estas disciplinas espirituales lo hace, pero sin perseverancia, si eres perezoso en alguna de estas disciplinas espirituales, hay muy poca probabilidad de que seas bendecido por el Señor. Si levantamos la carpa del encuentro cuando nos da la gana, cuando nos toca un tiempo de euforia espiritual y levantamos la carpa del encuentro 5 días seguidos, pero después la descuidamos por un mes, no te va a funcionar. Si venimos a las 6 de la mañana a buscar a Dios, a presentar nuestras necesidades un día, pero el martes siguiente baja la temperatura 1 grado y ya no venimos, y no te va a funcionar. Porque dice que tiene que ser con perseverancia, con tal que sea con perseverancia. Y esa es una materia pendiente que tenemos no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Nunca terminamos lo que comenzamos. Dijimos, vamos a levantar la carpa del encuentro. Un ratito. Y a veces son los hijos los que nos empujan. Escucho testimonios de familias donde los niños llevan a los padres a la carpa del encuentro. No deberías esperar ser bendecido sin pagar el precio por ello. Así como yo le dije de que si una persona está mal con Dios, sus oraciones no son escuchadas. Así como les dije que si una persona insiste en vivir en desobediencia, por más que la persona más ungida del planeta ore en su favor, no le va a dar resultado. Así te digo que si tú no pagas el precio por tener la bendición, no dije por la salvación, no hay precio que pagar, ya Cristo lo pagó todo. Pero por la bendición sí. Y hay personas que quieren que se ore por ellas, pero ellas no pagan el precio. Es la mamá,
que paga el precio, el papá, el líder espiritual que viene a las 6 de la mañana a orar por su célula. Espero, no, ay Señor, espero que sea el líder que venga a las 6 de la mañana para orar por él y por su célula, por su ministerio. Pero el integrante de la célula no viene total bien el líder. No te va a funcionar. Mientras hay alguien que pague el precio y no seas tú, entonces las personas quieren que otras vengan y oren e interceden por ellas. Mientras ellas se quedan a dormir, no te va a funcionar. Mientras ellas se van de picnic al Paso, no te va a funcionar. Mientras ellas se van de shopping, no te va a funcionar. Por eso Esther le dijo a todo el mundo, le mandó a decir a Mardoqueo: haz un ayuno, que todo el mundo ayune, pero atenti, mis doncellas y yo también vamos a ayunar. Dice Esther capítulo 4, verso 16. ¿Y qué me dices de Pablo? Que pedía que se oraran por él, pero él era un hombre de oración. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Día y noche oramos con fervor. Así que no te va a servir, te va a servir de muy poco. Si mandas a alguien a que pague el precio para tu bendición, el Señor dice: no, no le puedo confiar nada. No es capaz de levantarse a las 5 de la mañana, no es capaz de orar, de ayunar un día en la semana, no le doy nada. No es confiable. El gran problema que tiene Dios con nosotros es que no somos confiables. Por eso no nos da algo más. Por eso no nos da nuevos ministerios, nuevas obras, porque no somos confiables. Quiero la bendición, pero al menor precio posible. Igual que lo que sucede afuera. Allá te puede funcionar. Con Dios no te va a funcionar. Allá podemos regatear. Acá no te va. Con Dios no. Que pague otro el precio por mi bendición. No, el Señor dice no. Esther dijo: vamos a ayunar. Que todo el mundo ayune, pero yo también voy a ayunar. Pablo dijo: oren por mí, pero yo oro día y noche. 3. ¿En qué otras ocasiones las disciplinas espirituales no te funcionan? Cuando el que peca es alguien de tu equipo. Es posible que tú vivas en santidad y que hagas el esfuerzo de vivir en obediencia a Dios y las oraciones o las disciplinas espirituales no te están funcionando. Quizás la razón es porque hay alguien en tu círculo íntimo que está pecando y te bloquea el cielo. Pero yo estoy bien con Dios. Sí, pero voy a probarte bíblicamente que las personas que están bajo nuestro liderazgo, las personas que están en nuestro hogar, las personas que están en nuestro ministerio, que están en nuestra célula, las personas de nuestro círculo íntimo, si ellas viven e insisten en vivir en pecado, el cielo se cierra para todo. Primera Samuel capítulo 14 se nos dice que los soldados de Saúl estaban guerreando contra los filisteos. Y un día, estos estaban exhaustos de tanto luchar y carnearon carne sin escurrir la sangre. Carne con sangre. Un grave pecado para los israelitas. Y entonces, ¿qué pasó? El cielo se cerró. Dice 1 Samuel capítulo 14, verso 37. Saúl le preguntó a Dios, oró, le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? Pero Dios no respondió ese día. ¿Por qué? Entonces Saúl le dijo a los líderes: algo anda mal. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy, porque Dios no me contesta, porque el cielo se cerró. Pero Saúl no había pecado, pero había pecado en su campamento, entre sus soldados. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 23, verso 14? Tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se va a apartar de ti.
Si en tu campamento hay algo indecente y hay pecado, Él se va a apartar de ti. Pero yo vivo en santidad, pastor, y vivo en obediencia, sí, pero importa también cómo viven aquellos que llevan adelante el proyecto espiritual en el que estás. Aquellos que llevan adelante ese proyecto en el que tú estás, ese ministerio, ese trabajo, ese programa. Importa. Porque si ellos pecan, el cielo se cierra para todos. Saúl no había pecado. ¿Por qué Dios no le contesta a él? ¿Y por qué asocia Saúl el silencio de Dios con el pecado? Con razón Saúl asocia que el cielo se cerró porque hay pecado. Algo anda mal, dijo Saúl. Vamos a averiguar dónde está el pecado. ¿Y qué me dices de la consecuencia de la inmoralidad en la casa de Elí? El cielo se cerró para toda la nación. ¿Y por qué el pueblo de Israel fue derrotado por un insignificante ejército en Jai? Porque el campamento estaba contaminado. Había un hombre llamado Acán que había pecado, había tomado del botín. Un solo hombre atrajo el silencio y cerró el cielo para toda la nación. Piensa en tu familia. El pecado de uno puede comprometer la presencia y la bendición para el resto de la familia, de tu familia. Por eso no es simplemente yo estoy bien con Dios, hay que procurar, hay que limpiar la casa. ¿Por qué hay que poner en orden la casa y crearle a Dios un ambiente de honra? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que ordenar nuestra casa y crearle un ambiente de honra a Dios? Es para que Dios no se vaya. Y atenti, no le pidas a Dios algo que tú tienes que hacer. El que pone orden en la casa somos nosotros. ¿Dios nos va a ayudar? Sí. Pero el que tiene que tomar la iniciativa de poner orden en la casa somos nosotros. Y la razón es para que Dios no se vaya. Y cuando se va Dios, se va la bendición. Se va la presencia y se va la bendición. No es simplemente la mujer que dice yo vengo a la iglesia y estoy bien con Dios, pero el esposo se pasa mirando pornografía hasta las 4 de la mañana. Te abre las puertas al diablo y tus hijos están expuestos al mundo demoníaco. Si en tu campamento hay algo indecente, el Señor se apartará de ti. Porque el Señor anda en medio de tu campamento para protegerte. Por eso el lugar de tu campamento tiene que ser santo, pues si el Señor ve algo indecente, se va a apartar de ti. Pero yo estoy bien, Saúl estaba bien, pero el cielo se le cerró. Y Saúl dijo, algo anda mal. Y tenemos que averiguar quién pecó. Él asociaba el silencio de Dios con el pecado. Y tenía razón, el pueblo había pecado. O nos alejamos del pecado o el pecado aleja a Dios de nuestra vida y de nuestra familia. O despachamos al pecado de nuestra casa o el pecado va a alejar a Dios de tu familia. Así de sencillo. Lamentablemente el diablo nos ha hecho creer otra cosa. Lamentablemente hay muchas personas que cedieron a las mentiras del diablo y creen que se puede estar bien con Dios y vivir en desobediencia. Te lo puedo asegurar que eso no es así. Es una mentira del diablo. Te he abrumado con versículos y pasajes de las Escrituras. El diablo nos convence que podemos tener las dos cosas, que podemos tener lo mejor de los dos mundos, que podemos estar bien con Dios y que al mismo tiempo podemos estar en desobediencia. Hay que despachar el pecado. El peor negocio de nuestra vida. 4. Y por último, ¿en qué otras maneras podrían no funcionar las disciplinas espirituales? Es cuando no se combinan adecuadamente las disciplinas espirituales. Hay ocasiones en que una disciplina espiritual es mucho más provechosa cuando se la practica con otra o con otras personas. Por ejemplo, la oración. A sola no es lo mismo que buscarse un compañero de oración, que tener a otros y juntos orar. Por eso la importancia del aposento alto que tenemos a las 6 de la mañana, porque ahí no oramos solo, ahí venimos todos juntos y tocamos todos juntos las puertas del cielo. ¿Quieres un caso de Ezequías? A Ezequías le declararon la guerra. ¿Y Ezequías qué hizo? Se fue al templo. Primer recurso espiritual que utilizó Ezequías, un gran hombre de Dios.
la comunión, el congregarse. Nosotros somos más grandes que todos estos. Y no solo que fue al templo y se inspiró en la disciplina espiritual de la comunión y la congregación, sino que buscó a un compañero de oración, a Isaías. Dice la Biblia en 2 Crónicas, capítulo 32, verso 20. El rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron al cielo en oración. Yo no te leí el pasaje donde dice que Ezequías vino al templo. Eso está en Isaías 37. Entonces Ezequías se busca un compañero de oración, el profeta Isaías claman al cielo en oración. ¿Y qué sucede? 2 Crónicas 32, 21. El Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de todos sus enemigos. Mirá el recurso espiritual que utiliza para vencer al enemigo. ¿Qué recursos espirituales estás usando tú para enfrentar a tus enemigos, para enfrentar a tus gigantes? ¿Tienes un compañero de oración? A las 6 de la mañana los martes encuentras muchos acá. Los esposos deberían ser compañeros de oración. Hasta el cansancio voy a luchar para que los matrimonios oren juntos, para que las parejas oren juntos, los novios, los matrimonios. Ni se dan cuenta del poder que tienen en sus manos y no utilizan. Ezequías se buscó un compañero de oración que prevalecía adelante, que era influyente en los cielos, y los dos lograron que Dios los salvara. Pero también es un hecho que la combinación de varias disciplinas espirituales suele ser provechosa. A veces la oración sola no alcanza, hay que combinarla con el ayuno, con las lágrimas. Hay que combinarla con la congregación, con congregarse, con la comunión, con la lectura de la palabra. A veces una disciplina espiritual sola te funciona, pero si no te funciona hay que agregar otra y otra. Cuantas más disciplinas espirituales usted elija y practique, mayor va a ser la probabilidad de que sea bendecido por Dios. Y encontré un pasaje que te deja con la boca abierta. Jueces capítulo 20. Hay que leerlo en casa Jueces capítulo 20, te lo cuento para que te entusiasmes y vuelva a casa a leerlo. Jueces 20, Dios ordena a los israelitas pelear contra la tribu de Benjamín porque se había pervertido. Entonces ellos eligen como estrategia espiritual, como recursos espirituales, ir a la casa de Dios. Recurso número 1, congregarse. Ezequías fue a la casa de Dios. Ana, que quería un hijo, fue a la casa de Dios y ayunó y oró en la casa de Dios. El pueblo va a la casa de Dios y ora pidiendo la dirección de Dios. Dice Jueces capítulo 20, verso 18. Se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios, es decir, activaron el principio de la unidad, se pusieron de acuerdo, se congregaron en la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Aunque ellos obedecieron ese día, perdieron 22,000 soldados. No funcionó. Pero oraron, fueron a la casa de Dios, activaron el principio de la unidad, pero no alcanzó, no funcionó. Perdieron 22,000 soldados. Entonces al día siguiente incorporan otro recurso espiritual, las lágrimas, el llanto. ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima en la presencia del Señor? No porque fuimos descubiertos, sino porque hay un profundo dolor en nuestro corazón por haberlo ofendido. Porque hay una profunda pasión por buscar su presencia. ¿Cuánto hace? A veces Dios tiene que hablarnos con mano fuerte a través de una crisis, de una enfermedad, para que nos volvamos en sí y nos volvamos a Dios. No esperes a que Dios te hable con mano fuerte. No esperes a que Él te hable con mano fuerte para reaccionar y volver a Dios. ¿Qué hizo? Agregaron las lágrimas. Jueces 20, 23. Los hijos de Israel, que ya fueron a la casa de Dios, que estaban orando, que activaron el principio de la unidad, se congregaron, dice todo 20:23.
Lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios diciendo, ¿volveremos a pelear? Y Dios les respondió, sí, suban contra ellos, obedecen. Entonces tenemos el principio de la comunión, se congregan en la casa de Dios, van a la casa de Dios, van a orar a la casa de Dios, están justo puestos de acuerdo, claman, oran y lloran hasta la noche. Y obedecen a Dios, pero no funciona, 18,000 personas perdieron ese día, no alcanzó. Entonces esta gente que conoce de los principios y de los recursos espirituales, agregaron 2 recursos espirituales más. ¿Cuáles? La oración y la ofrenda. Dice la Biblia en Jueces capítulo 20, versículo 26. Subieron todo el pueblo y fueron ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Cómo descuidamos el congregarnos? Evidentemente hay un poder espiritual que se desata cuando uno va a adorar con otros creyentes a la casa de Dios. Evidentemente. Ana quiere un hijo, llora, ora, pero va a la casa de Dios a llorar a Dios. Y esta gente hace lo mismo, y Ezequías hace lo mismo, y Jesús amaba el templo, porque cuando era niño va al templo, cuando comienza el ministerio va al templo, y sus discípulos se dan cuenta de la pasión que tenían por el templo, por la casa de Dios. Jueces 20, 26. Y subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios, lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová y agregaron algo más, ayunaron. Antes no lo habían hecho. Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Agregaron 2 recursos espirituales, el ayuno y la ofrenda. A propósito con el ayuno, la iglesia ha instituido a partir de hoy que los días jueves va a ser día de ayuno. Invito a todo el mundo a sumarse. Yo ya tengo, pastor, y yo ayuno los lunes. Perfecto, dele para adelante, no hay problema. Pero todo el mundo que no está ayunando, ¿por qué no se acopla con nosotros? Los jueves, día de ayuno, donde vamos a orar por un avivamiento, por un mover espiritual y donde ahí usted puede incluir sus necesidades. Vaya delante de Dios, oración y ayuno, y presente sus necesidades. ¿Cuáles son sus gigantes hoy en día? ¿Cuáles son sus batallas? ¿Cómo ganaron sus batallas? ¿Cómo enfrenta usted a su gigante? ¿Qué recursos está utilizando para enfrentar a sus gigantes y para pelear sus batallas? Y bueno, yo, pastor, toco puertas acá y voy allá. ¿Y qué le parece si tocamos la puerta del cielo? Y si la acompañamos de lloro, llanto, ayuno, meditación, retiro, todo lo que sea necesario. ¿Y qué pasó, pastor, con esta gente que agregó ayuno? El primer día solamente vinieron a la casa de Dios, desataron el principio de la unidad, se pusieron de acuerdo, oraron en la casa de Dios, no pasó nada. Al día siguiente le agregaron lágrimas. Al tercer día, como no pasó nada, le agregaron ayuno y ofrenda. ¿Y qué pasó? El cielo se abrió y conquistaron a su gigante, derrotaron a su enemigo. ¡Wow! La estrategia espiritual. Salieron y derrotaron por completo al ejército enemigo. Si quieres vencer a tus gigantes y salir con éxito de cada batalla que libres, aprende de aquellos que hicieron historia utilizando solo recursos espirituales. No dejes de congregarte. Utiliza el poder de la unidad poniéndote de acuerdo con algún otro creyente, orando en la casa, orando con tus hijos, orando con tu esposo, orando a las 6 de la mañana, viniendo a adorar todas las veces que se convoque para orar o adorar. No podemos faltar. Y agréguele ayuno. Es imposible que no te funcione. Te lo digo en la cara. Es imposible que no te funcione. Porque si combinamos todos estos recursos, a veces un solo recurso no alcanza, hay que combinar otros. Pero si combinamos la mayor cantidad de recursos espirituales, no nos puede ir mal, es que no te va a ir mal. Aprende a enfrentar tus gigantes, aprende a guerrear tus batallas, a librar tus batallas con recursos espirituales. Oración, ayuno, llanto, comunión, congregación, lectura de la palabra.
es imposible que te vaya.